¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una jaula invisible construida por tus propias decisiones? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tener todos los recursos y oportunidades, algunas personas terminan viviendo vidas miserables y vacías? Hoy vamos a explorar una de las obras más inquietantes y reveladoras de la literatura universal, una que funciona como un espejo despiadado de nuestra propia naturaleza humana. Fyodor Dostoyevsky, el maestro ruso de la psicología humana, nos dejó en 1864 una obra que sigue siendo devastadoramente actual: Apuntes del subsuelo. No es solo una novela, es una advertencia urgente sobre 4 patrones destructivos que pueden arruinar cualquier existencia. Dostoyevsky mismo describió este trabajo como su respuesta a las corrientes nihilistas de su época, pero su mensaje trasciende cualquier periodo histórico específico. En esta obra conocemos a un personaje innombrado, un exfuncionario civil de 40 años que vive en la pobreza más absoluta, en un apartamento subterráneo de San Petersburgo. Este hombre no tiene amigos, no tiene propósito, y lo más terrible de todo, parece haber elegido conscientemente este destino. A través de sus confesiones amargas y brutalmente honestas, Dostoyevsky nos muestra exactamente cómo una persona puede destruir sistemáticamente su propia vida. Pero aquí está lo genial de Dostoyevsky. No nos presenta a este personaje para que lo compadezcamos, sino para que aprendamos de él. Cada decisión destructiva del hombre del subsuelo es una lección sobre qué no hacer. Es como si Dostoyevsky nos dijera: miren a este hombre, estudien sus errores y hagan todo lo contrario si quieren ser felices. Durante los próximos minutos vamos a diseccionar las 4 advertencias principales que emergen de esta obra maestra. 4 patrones de comportamiento que, si no los reconocemos y corregimos a tiempo, pueden llevarnos por el mismo camino autodestructivo del protagonista. La primera trampa mortal en la que cae el hombre del subsuelo es lo que podríamos llamar la parálisis de la contemplación eterna. Imaginen a alguien que pasa horas, días, semanas enteras planeando acciones que nunca ejecuta, rumiando pensamientos que nunca se convierten en realidad. El protagonista de Dostoyevsky divide el mundo en 2 tipos de personas: los que actúan y los que piensan. Él se identifica con los segundos, pero no como una virtud, sino como una maldición. Observa con envidia amarga a aquellas personas que simplemente hacen las cosas, que toman decisiones rápidas y las ejecutan sin vacilar. Mientras tanto, él se queda atrapado en un laberinto mental infinito, analizando cada posibilidad, cada consecuencia, cada matiz de cada situación hasta que el momento de actuar se desvanece por completo. Hay una escena particularmente reveladora en la novela donde el protagonista planea confrontar a un oficial que lo ha insultado. Se obsesiona con esta idea durante días, imagina exactamente cómo será el encuentro, planifica cada palabra, cada gesto. Finalmente, cuando llega el momento de la confrontación, el oficial simplemente no está presente, y en lugar de buscar otra oportunidad o encontrar una alternativa, nuestro protagonista se rinde inmediatamente. Este pequeño obstáculo es suficiente para desmoronar toda su determinación. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre del subsuelo ha confundido pensar con actuar. Ha llegado a creer que elaborar planes mentales complejos es equivalente a hacer algo productivo, pero la realidad es brutalmente simple. No importa cuán brillantes sean tus ideas si nunca las pones en práctica. Esta dinámica crea un ciclo vicioso devastador. Cada vez que promete actuar y no lo hace, pierde un poco más de respeto por sí mismo. Cada promesa incumplida erosiona su autoestima hasta que llega a un punto donde ya ni siquiera espera cumplir sus propias palabras. Se convierte en alguien que ni siquiera él mismo puede tomarse en serio. ¿Te suena familiar? Todos hemos estado ahí en algún momento. Ese proyecto que siempre vas a empezar la próxima semana. Esa conversación difícil que necesitas tener, pero sigues postergando. Esa meta que te has propuesto cientos de veces, pero nunca has perseguido seriamente. El peligro no está en tener estos momentos ocasionales de procrastinación, sino en convertirlos en un patrón de vida. Dostoyevsky nos muestra que la contemplación sin acción no es sabiduría, es cobardía disfrazada. El hombre verdaderamente inteligente no es el que puede concebir las ideas más elaboradas, sino el que puede traducir ideas simples en acciones concretas.
La parálisis mental es seductora porque nos hace sentir que estamos siendo profundos y reflexivos, cuando en realidad estamos evitando el riesgo y la responsabilidad que conlleva actuar. La solución no es dejar de pensar, por supuesto. La solución es establecer límites claros entre el tiempo de reflexión y el tiempo de acción. Es aprender a valorar la ejecución imperfecta por encima de la planificación perfecta. Es entender que la confianza en uno mismo se construye a través de acciones pequeñas y consistentes, no a través de grandes planes que nunca se materializan. La segunda advertencia de Dostoyevsky está íntimamente relacionada con la primera, pero merece su propia atención. El hombre del subsuelo no solo evita actuar, sino que específicamente huye de cualquier situación que represente un desafío genuino. Y aquí Dostoyevsky nos revela una paradoja cruel. Al evitar los desafíos pequeños, nos condenamos al desafío más grande y terrible de todos, el de vivir una vida completamente vacía. Nuestro protagonista renuncia a su trabajo tan pronto como tiene la oportunidad económica para hacerlo, no porque tenga un plan mejor, no porque haya encontrado algo más significativo que hacer, sino simplemente porque el trabajo representaba responsabilidades y expectativas que prefiere evitar. Desde entonces, no se ha comprometido con nada que requiera esfuerzo sostenido o que lo exponga al riesgo de fracasar. ¿Cuál es el resultado? Una existencia tan carente de propósito que el simple acto de levantarse cada mañana se convierte en una tortura. Ha evitado con tanto éxito todos los desafíos menores de la vida que ahora enfrenta el desafío supremo, encontrar una razón para seguir existiendo. Como dice Dostoyevsky, es alguien que ha renunciado completamente al juego y luego se pregunta por qué no se divierte. Esta actitud tiene consecuencias que se multiplican con el tiempo. A corto plazo, convertirse en alguien que evita sistemáticamente los desafíos significa convertirse en un cobarde. Cada situación que requiere valor se convierte en una oportunidad perdida para desarrollar esa cualidad. Y aquí está el problema. El coraje no es algo que tenemos o no tenemos naturalmente. El coraje se desarrolla a través de actos repetidos de valentía, especialmente en situaciones pequeñas y cotidianas. El protagonista de Dostoyevsky habla constantemente de querer retar a duelo a alguien, de querer pelear, de querer hacer algo dramático y valiente, pero nunca lo hace. No porque no tenga la capacidad física, sino porque ha debilitado tanto su músculo del coraje que incluso las confrontaciones menores le parecen imposibles. Hay una escena devastadora donde se encuentra con antiguos compañeros de escuela en un bar. Siente un resentimiento profundo hacia ellos, especialmente hacia un tal Zverkov, pero es completamente incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos. En lugar de confrontar honestamente sus diferencias o simplemente marcharse, se queda ahí, sometiéndose a un ritual social que lo hace sentir miserable, incapaz de actuar de acuerdo con sus propios valores y sentimientos. Esta incapacidad para enfrentar conflictos menores lo condena a vivir en un estado de conflicto interno constante. Es como alguien que evita tanto el ejercicio físico que eventualmente pierde la capacidad de subir escaleras sin quedarse sin aliento. Excepto que, en este caso, ha evitado tanto el ejercicio emocional y social que ha perdido la capacidad de manejar cualquier situación que requiera fortaleza de carácter. ¿Qué desafíos estás evitando en tu propia vida? ¿Qué conversaciones difíciles estás postergando? ¿Qué riesgos necesarios estás evitando por miedo al fracaso o al rechazo? Dostoyevsky nos recuerda que el precio de evitar estos desafíos menores es mucho mayor que el precio de enfrentarlos. Cada vez que huyes de una oportunidad de crecer, te vuelves un poco más pequeño. Cada vez que evitas un riesgo necesario, tu mundo se encoge un poco más. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y la única manera de desarrollar esta capacidad es practicándola regularmente, empezando con desafíos pequeños y construyendo gradualmente hacia desafíos mayores. El hombre del subsuelo nos muestra qué sucede cuando renunciamos completamente a esta práctica. Nos condenamos a una vida de mediocridad y arrepentimiento. Llegamos ahora a lo que quizás sea la advertencia más importante de todas. Dostoyevsky identifica la responsabilidad personal como la característica definitoria de la adultez genuina. No se trata solo de la edad cronológica,
sino de la madurez psicológica que viene de aceptar completamente las consecuencias de nuestras propias acciones y decisiones. El hombre del subsuelo representa el polo opuesto de esta madurez. Es alguien que ha perfeccionado el arte de culpar a otros por su propia miseria. Sus conocidos son responsables de su falta de autoestima. La sociedad es culpable de su soledad. El mundo entero está conspirando contra él. En su narrativa mental, él es perpetuamente la víctima inocente de circunstancias que están completamente fuera de su control. Esta actitud no es solo moralmente problemática, es prácticamente destructiva. Cuando constantemente desplazas la responsabilidad hacia factores externos, simultáneamente renuncias a tu poder para cambiar tu situación. Si tu infelicidad es culpa de otros, entonces tu felicidad también depende de otros. Te conviertes en un pasajero en tu propia vida, esperando que las circunstancias externas cambien mágicamente para mejorar tu situación. Hay un momento en la novela que ilustra perfectamente este patrón. El protagonista conoce a una prostituta llamada Lisa, y en un raro momento de conexión humana genuina, ella le ofrece compasión y afecto. Pero en lugar de recibir este regalo y usarlo como una oportunidad para cambiar, él interpreta su compasión como una confirmación de su condición de víctima. Dice algo devastador. No me dejarán, no puedo hacerlo. Es imposible que yo vuelva a ser bueno otra vez. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? Incluso cuando se le presenta una oportunidad clara para la redención y el cambio, él la rechaza porque no encaja con su narrativa de victimización. Ha invertido tanto en verse a sí mismo como alguien a quien no le permiten ser feliz, que la posibilidad real de felicidad se convierte en una amenaza a su identidad. Esta es la trampa más insidiosa de todas porque se disfraza de sabiduría. El hombre del subsuelo se presenta como alguien que entiende las duras realidades del mundo, alguien que no se hace ilusiones sobre la naturaleza humana o las injusticias de la sociedad. Pero Dostoyevsky nos muestra que esta aparente sofisticación es en realidad una forma de cobardía intelectual. Es mucho más fácil culpar al mundo que mirarse honestamente en el espejo. Es más cómodo verse como víctima de las circunstancias que como autor de las propias decisiones. Pero esta comodidad viene con un precio terrible, la pérdida completa de agencia personal. Dostoyevsky, junto con filósofos existencialistas posteriores como Sartre, reconoce que asumir responsabilidad total por nuestra vida es psicológicamente difícil. A menudo es aterrador reconocer que somos los principales arquitectos de nuestra propia experiencia, pero esta dificultad no es una excusa para evitar esa responsabilidad. Es precisamente la razón por la cual es tan importante asumirla. El protagonista parece entender esto a algún nivel. Constantemente huye de su propio reflejo en la novela, una metáfora hermosa de cómo no puede soportar confrontar la verdad sobre sí mismo. Ha perdido el respeto por sí mismo tan completamente que ni siquiera puede tolerar su propia compañía. Y aquí está la lección crucial. Si otras personas pierden el respeto por ti, es posible que no siempre estés en su compañía. Pero si pierdes tu propio respeto, estarás atrapado para siempre contigo mismo. El precio de rechazar la responsabilidad personal no es solo la incapacidad de cambiar tu situación externa, es la condena a vivir con alguien que no puedes respetar. Si este mensaje te está llegando de una manera profunda, te invito a darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar estas ideas. A veces las lecciones más importantes son también las más difíciles de enfrentar. La última advertencia de Dostoyevsky es quizás la más sutil, pero también la más relevante para quienes nos interesamos en el crecimiento personal y la filosofía. El hombre del subsuelo se destruye a sí mismo no solo a través de la inacción, la cobardía y la negación de su responsabilidad, sino también a través de algo que inicialmente parece virtuoso, su confianza en su propia inteligencia superior. A lo largo de la novela, el protagonista se presenta constantemente como alguien más inteligente, más educado y más sofisticado que las personas que lo rodean. Ve su nihilismo y su amargura no como defectos de carácter, sino como signos de una comprensión superior de la realidad. En su mente, las personas que logran éxito y felicidad en la vida son simplemente demasiado simples para entender las verdades complejas que él ha descubierto. Esta arrogancia intelectual funciona como una armadura psicológica perfecta. Cada vez que ve evidencia de que su enfoque de la vida no está funcionando,
puede descartar esa evidencia como producto de la ignorancia de otros. Cuando observa a sus antiguos compañeros de escuela que han logrado más éxito profesional y personal que él, no se pregunta qué podrían estar haciendo bien. En lugar de eso, se convence de que simplemente son demasiado superficiales para entender las profundidades filosóficas que él ha alcanzado. Cuando conoce a Lisa, quien a pesar de sus circunstancias difíciles mantiene una capacidad para la esperanza y la compasión que él ha perdido completamente, no considera que ella podría tener algo que enseñarle. En cambio, se enfoca en sus desventajas educativas y sociales como evidencia de su inferioridad intelectual. Esta actitud no es solo moralmente repugnante, es prácticamente autodestructiva. Cuando te convences de que ya sabes más que todos los demás, dejas de aprender. Cuando crees que tu perspectiva es inherentemente superior, te cierras a nuevas informaciones que podrían contradecir tus creencias existentes. Te vuelves intelectualmente estático, incapaz de crecer o evolucionar. Dostoyevsky nos muestra que esta arrogancia intelectual es especialmente seductora para personas que realmente tienen capacidades intelectuales significativas. Es fácil para alguien inteligente caer en la trampa de creer que la inteligencia por sí sola es suficiente para navegar la vida exitosamente. Pero la inteligencia sin humildad, sin la voluntad de continuar aprendiendo y creciendo, se convierte en una barrera para el desarrollo personal. El hombre del subsuelo ha cerrado completamente su mente a la posibilidad de que podría estar equivocado sobre algo fundamental. Ha decidido que su comprensión del mundo es completa y correcta, y que cualquier evidencia contraria debe ser ignorada o racionalizada. Esta rigidez mental lo condena a repetir los mismos patrones destructivos indefinidamente. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí. Dostoyevsky sugiere que esta arrogancia intelectual es en realidad una forma de orgullo, y el orgullo es tradicionalmente considerado el más destructivo de todos los pecados capitales porque es el que hace imposible la redención. Una persona orgullosa no puede arrepentirse genuinamente porque no puede admitir que ha estado equivocada. No puede pedir perdón porque no puede reconocer que ha causado daño. No puede cambiar porque no puede aceptar que necesita cambiar. Esta es la razón por la cual el hombre del subsuelo, a pesar de toda su inteligencia y autoconciencia, es incapaz de escapar de sus patrones destructivos. No es que no sepa que está mal en su vida, es que su orgullo intelectual le impide admitir que podría estar equivocado sobre cómo abordar estos problemas. ¿Cómo evitamos caer en esta trampa? La respuesta de Dostoyevsky es mantener lo que los budistas llaman mente de principiante. No importa cuánto hayas aprendido o cuánta experiencia hayas acumulado, siempre debe haber espacio en tu mente para nuevas perspectivas, nuevas informaciones, nuevas posibilidades. La verdadera inteligencia no es saber todas las respuestas, es mantener viva la curiosidad y la humildad para seguir haciendo preguntas. Cada persona que encuentras en la vida, sin importar su trasfondo educativo o social, tiene potencialmente algo que enseñarte. Cada experiencia, incluso las que inicialmente parecen negativas o irrelevantes, contienen lecciones valiosas si mantienes la mente abierta para recibirlas. Después de presentar este retrato devastador de autodestrucción humana, podríamos preguntarnos si Dostoyevsky nos está ofreciendo solo desesperación. Pero ese no es el caso. La existencia misma de esta obra como advertencia implica que estos patrones pueden ser reconocidos y cambiados. El hecho de que Dostoyevsky haya podido identificar y articular estos mecanismos destructivos tan claramente sugiere que no somos prisioneros inevitables de ellos. La clave está en el reconocimiento temprano. Cada una de estas 4 advertencias representa un patrón que comienza de manera sutil y se intensifica gradualmente. La parálisis mental comienza con pequeñas procrastinaciones. La huida del desafío empieza con la evitación de confrontaciones menores. La negación de responsabilidad se inicia con pequeñas racionalizaciones. La arrogancia intelectual comienza con la satisfacción prematura con nuestro nivel actual de conocimiento. Si podemos identificar estos patrones en sus etapas tempranas, podemos intervenir antes de que se vuelvan dominantes en nuestras vidas. Podemos elegir actuar cuando sentimos el impulso de postergar. Podemos elegir enfrentar desafíos cuando sentimos el impulso de huir. Podemos elegir asumir responsabilidad cuando sentimos el impulso de culpar a otros. Podemos elegir mantener la humildad cuando sentimos el impulso de creernos superiores. Dostoyevsky nos recuerda que somos seres con capacidad de elección.
El hombre del subsuelo no es una víctima de fuerzas externas incontrolables, es el producto de miles de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y si pequeñas decisiones pueden llevarnos hacia la autodestrucción, también pueden llevarnos hacia la autorrealización. La transformación personal no requiere cambios dramáticos y súbitos, requiere consistencia en pequeñas decisiones diarias que están alineadas con la persona que queremos llegar a ser. Requiere la voluntad de actuar a pesar del miedo, de enfrentar desafíos a pesar de la incomodidad, de asumir responsabilidad a pesar de la dificultad y de mantener la humildad a pesar del éxito. Al cerrar este análisis de las advertencias de Dostoyevski, es importante recordar que el propósito de estudiar al hombre del subsuelo no es juzgarlo, sino entenderlo. Todos llevamos dentro las semillas de estos patrones destructivos. Todos hemos experimentado momentos de parálisis mental, de huida del desafío, de negación de responsabilidad, de arrogancia intelectual. La diferencia entre una vida plena y una vida desperdiciada no está en la ausencia de estos impulsos, sino en nuestra respuesta a ellos. El hombre del subsuelo nos muestra qué sucede cuando nos rendimos completamente a estos patrones. Nos ofrece una visión de quiénes podríamos llegar a ser si dejamos que estos aspectos de nuestra naturaleza dominen completamente nuestras decisiones. Pero también nos ofrece algo más valioso, la oportunidad de elegir un camino diferente. Cada vez que reconocemos uno de estos patrones en nosotros mismos, tenemos un momento de poder. Podemos elegir actuar en lugar de rumiar. Podemos elegir enfrentar en lugar de huir. Podemos elegir asumir responsabilidad en lugar de culpar. Podemos elegir aprender en lugar de presumir. Dostoyevski termina su obra con una frase que encapsula toda la sabiduría de estas páginas. Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso, solo por el propio respeto que te tengas, inspirarás a los otros a respetarte. El respeto propio no es algo que se obtiene a través de logros externos o reconocimiento social. Se construye a través de la alineación entre nuestros valores y nuestras acciones, entre nuestras aspiraciones y nuestro comportamiento diario. Se desarrolla cuando elegimos consistentemente actuar de maneras que honran la persona que aspiramos a ser. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque tienes un interés genuino en el crecimiento personal y la comprensión de la naturaleza humana. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y a comentar qué reflexiones te ha generado este análisis de Dostoyevski. ¿Cuál de estas 4 advertencias te parece más relevante en tu propia vida? El trabajo de entendernos a nosotros mismos y mejorar continuamente nunca termina. Pero como nos enseña Dostoyevski, la alternativa a este trabajo constante de autodesarrollo no es el descanso, sino la miseria. La elección está en nuestras manos, momento a momento, día a día. Podemos elegir construir una vida de la que podamos estar orgullosos, o podemos elegir el camino del hombre del subsuelo. La diferencia está en las pequeñas decisiones que tomamos hoy, ahora mismo. ¿Qué vas a elegir?